Bien amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Pensé que estaba grabando, pero no fue así. Estamos en este entorno ya porque muy pronto la luz va a dejar este valle. Ya ahí está al fondo, ¿cierto? No se ve el volcán Villarrica, pero acá al fondo, allá al fondo está el lago, el lago. Bien, y entonces queremos despedir este año viejo, 2023, con la palabra del Señor y preparándonos para lo que viene, que va a ser el año 2024, ¿ya? Pero así como el 2019, ¿cierto? 2020 y el 2019 tuvimos casi 3 años de una emergencia sanitaria. Nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Entonces debemos estar preparados para lo que nos va a traer este año. Entonces vamos a leer acá en Efesios capítulo 6, versículo 10, donde el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo, está inspirando al apóstol Pablo. Ya, vamos a apagar este otro celular. A ver, vamos a apagar este otro celular por un segundito. Lo vamos a apagar por un segundito. Y para poder hacer esto, leo entonces en el nombre del Señor Jesucristo, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Y nosotros queremos ver por unos minutos cuál es esa armadura de Dios, que no es otra cosa que el bautismo del Espíritu Santo, sellando las virtudes de primera o segunda de Pedro capítulo 1, donde dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia temor de Dios, ¿ya? Y al temor de Dios afecto fraternal, esas 7 virtudes. Porque cuando Dios ve que estas 7 virtudes han nacido en usted y han sido probadas por el tutor, entonces Dios lo sella a usted con el bautismo del Espíritu Santo, que es el sello de Dios, ¿ya? Y usted es entonces adoptado y es manifestado un hijo, ¿ya? Y todo esto viene como un nacimiento. Entonces queremos poner esto en orden, digamos, para poder prepararnos para este año que viene, porque va a ser difícil, amados hermanos. Entonces, leo una vez más: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Noten bien, observen: contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, dice, de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio,
por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y voy a leer también acá en Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, ya donde dice así, dice, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, dice, he aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y dice entonces, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y bueno, y eso dice la Escritura. Dios bendiga su palabra. Entonces, por unos breves momentos, vamos a hacer una reflexión de parte de ella, de la palabra, ¿cierto? De vestirnos con toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del enemigo, ¿ya? Porque no tenemos, estoy repitiendo, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, el apóstol nos está diciendo que nos pongamos el yelmo de salvación, la cota de justicia, que pongamos en nuestro brazo, ¿cierto?, el escudo de la fe, y en nuestra mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cierto? Estamos hablando de que viene un tiempo difícil porque el diablo se está preparando con sus estrellas, con sus ángeles caídos, para la batalla de Armagedón, ¿cierto? Y está enviando a 3 espíritus inmundos en forma de rana para que reúnan a todos los reyes de la tierra. ¿Para qué? Para la gran batalla de este fin del tiempo. Entonces, y recordemos que esta batalla empezó en el cielo. La batalla empezó en el cielo cuando Miguel, ¿cierto?, y sus ángeles, ahí estábamos nosotros, peleamos contra el dragón, contra Lucifer y sus ángeles que se rebelaron. Pero entendemos que esa batalla termina en Armagedón. Pero todo el mundo y los reyes de la tierra y estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se están preparando para esta batalla final. Y la esposa, la novia, la verdadera iglesia de Jesucristo, su esposa, también se está preparando, ¿ya? Porque el Señor nos está diciendo que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Y toda la armadura de Dios es el bautismo del Espíritu Santo. Pero el verdadero bautismo del Espíritu Santo que viene en la forma de un nacimiento. ¿Ya? Acuérdense que la Biblia, la palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el misterio de la Biblia es el misterio que estuvo oculto por siglos y edades, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El nacimiento de toda la palabra otra vez. Ahora nosotros sabemos que una de las escrituras del tiempo del fin era, ¿cierto? Era, he aquí yo os envío el profeta Elías, ¿ya? El cual convertirá el corazón de los hijos a la fe de los padres de Pentecostés. Pero también dijo que si no, Dios prometió, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, ¿cierto?, que sería este profeta Elías, ya el misterio de Dios se consumaría, es decir, el plan de redención séptuple de Dios sería completamente revelado a su iglesia, a su novia, que se convierte en su esposa. Entonces había otra escritura que Dios prometió para este tiempo, y esa escritura es Lucas 17:30.
sino que en los días, ¿cierto? Que se dijo sería como los días de Noé, cuando el Hijo del Hombre se manifestara, se revelara. Ahora el Hijo del Hombre descendería en carne humana, dijo el profeta de Dios, ¿cierto?, para unir a los dos juntos. Es decir, la revelación del Hijo del Hombre uniría al novio celestial con la novia terrenal y llegarían a ser uno, esposo y esposa, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para traer a luz el nacimiento del Hijo prometido para este tiempo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces Dios descendió, por cierto, Apocalipsis 10, capítulo 10, versículo 1 al 7, ese era Dios velado. Dios que estaba velado ¿en qué? En el Hijo de un hombre. El Hijo del Hombre se veló en un profeta, el Hijo de un hombre. ¿Para qué? Para dar a conocer esta gran revelación, ¿cierto? Que era la revelación del Hijo del Hombre. Pero ahora Dios está revelando, ¿cierto? El Hijo del Hombre femenino. Porque la gloria de Jesucristo, ¿cierto?, visitaría la iglesia y Cristo vestiría a su iglesia con su gloria. Y la gloria de Jesucristo sería visto en su iglesia. Eso es lo extraordinario del mensaje del tiempo del fin. Dios en su iglesia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Él dijo, el que cree en mí las obras que yo hago, Él también las hará. Entonces esta es una super iglesia, es una super raza, el nacimiento de este Hijo prometido, de este Hijo varón prometido, ¿cierto?, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿ya? Es una super iglesia, es el nacimiento de una super iglesia, es el nacimiento de una super raza, ¿ya? Entonces ellos harán las mismas obras de Cristo, tendrán un ministerio semejante al del Señor Jesucristo. La profecía dice que esperen que esos 7 truenos pronuncien sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. Podrán cerrar los cielos si lo desean, podrán traer 100 billones de moscas si así lo desean, y el Espíritu Santo a través del profeta dijo, ellos harán lo que les plazca. Es decir, el poder creativo estará en la boca de ellos. Ellos hablarán la palabra y cosas serán traídas a existencia. Así como fue con Moisés, ¿verdad? Ellos podrán cerrar los cielos o parar el sol o la luna. Acuérdense que la Escritura dice que el Evangelio, la predicación del Evangelio es locura a los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios, es el poder de salvación del Señor, porque el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Fe es una revelación, ¿ya? Y los 7 truenos traerían la gran revelación del rapto, y traerían la revelación de quién es la verdadera iglesia. Y entonces cuando la verdadera iglesia sepa quién es ella, ya sepa lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, será un ejército invencible. Satanás estará sin poder delante de ella, así como lo estuvo cuando intentó, tentar a Cristo en el desierto, ¿cierto? Satanás recibió una descarga de 10.000 voltios, ya cuando el Señor le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta iglesia, esta novia, la esposa de Cristo del tiempo del fin, ella vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque ella llega a ser la palabra. El profeta de Dios dijo, ella es Él. Ella, ¿por qué? Porque la iglesia por la cual viene ahora a arrebatar Cristo para encontrarse con ella en el aire, ¿cierto? Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. La iglesia y Él llegan a ser uno solo. Léalo usted en San Juan 14. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Él se viene a buscar a sí mismo, pero ¿quién? Su imagen formado en ella, ¿ya? O el nacimiento de la naturaleza divina de Dios, es decir, regresándonos a nosotros, al hombre original, el hombre original, ¿cierto?, que es según Cristo, a esta nueva creación, como decíamos recién, a esta nueva raza, a esta super iglesia, a esta super raza, de la cual Cristo fue el primero,
de esta nueva creación. Cristo se presentó en el tiempo del fin, Él se ha presentado, Él se ha revelado como el primero de esta nueva creación. Jesús se llama a sí mismo, uno de sus nombres es, ¿cierto?, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién era Jesús? Jesús era Dios en carne, ya la palabra, el verbo de Dios hecho carne, ¿cierto? Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces eso mismo se vuelve ahora a repetir en el tiempo del fin, pero en su iglesia, el nacimiento, ¿cierto?, del Hijo prometido, o la revelación del Hijo del Hombre femenino, por así decirlo usted, que es Cristo en su iglesia. Ahora, eso es algo muy, muy extraordinario, muy tremendo, pero son las promesas que Dios ha dado para este tiempo del fin. Entonces, cuando ella, la verdadera iglesia, sepa quién es ella, sepa lo que representa y que ella puede obrar las obras mayores, es decir, impartir vida eterna a los creyentes, porque esas son las obras mayores. Perdonar los pecados, usted se va a escandalizar, pero el Señor lo dijo: a los que le perdonareis los pecados les serán perdonados, y a los que le remitiereis los pecados les son remitidos. Entonces, impartir vida eterna, ¿ya? Hablar la palabra hablada sobre la familia que no ve estas cosas. Usted tendrá el poder, ¿ya?, para cumplir esa palabra que dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amados hermanos, vamos a terminar, bueno, un poquito de lo que es la palabra, ¿cierto? Pero el sol se está poniendo. Y lo estoy diciendo espiritualmente también, porque sobre este mundo, ¿cierto?, viene lo que es el período de la gran tribulación. La gran tribulación se cierne. La bestia, porque todos sabemos quién es el dragón, ¿ya? La bestia, el sistema de la bestia, ya lo tienen prácticamente listo. Solamente falta es que esa ley sea aprobada para que venga lo que tiene que venir. Pero no se olviden ustedes, amados, que el Espíritu Santo también dijo, cuando descienda la apretura, lo que nosotros vimos en el profeta, es decir, creación de ardillas, hablar la palabra a Hati, o sea, decir: Hati, te entrego a tus hijos en el nombre del Señor Jesucristo, es decir, esa era la familia, tiempo de familia. Entonces, cuando el Espíritu Santo le dijo al profeta: como tú lo digas, sucederá. Y él dijo: antes que el médico, el doctor, ponga su mano sobre ella, que el tumor desaparezca. Entonces, cuando el Señor le dijo a su siervo, le dijo: dale vida al pececito, ¿ve? Y el profeta se pone de pie y dice: pececito, te doy vida en el nombre de Jesús. Y ese pececito que estuvo muerto, usted sabe, por cerca de media hora, inmediatamente recibió vida, dio un salto y se metió a la profundidad del agua, ¿ve? Entonces, ese poder está en la iglesia. Y la profecía dice: cuando descienda la apretura, lo que en mí han visto en forma temporal, en ustedes será manifestado en la plenitud de su poder. Es decir, poder viene, hermano, el poder viene. Dios derramará, dice, su espíritu sobre toda carne. El asunto de eso, que es una promesa del Señor, su espíritu sería derramado. ¿Ve? Pero acuérdese que el ser humano es un ser trino. Somos un ser trino, es decir, formado por cuerpo, espíritu y alma. Y el Espíritu Santo, hemos aprendido la verdad, que puede caer, ¿cierto? Y cuando cae, puede caer en su carne y ungirlo a usted, pero en su carne. Pero también puede caer en el espíritu humano, ¿ve? Pero cuando cae en el alma, su naturaleza es cambiada. Su naturaleza es cambiada y la naturaleza suya llega a ser la naturaleza de Dios, o la naturaleza de Dios llega a ser su naturaleza. Y entonces Dios vive en usted. La palabra se hace carne y ella se manifiesta por sí sola. Eso es algo glorioso, hermano. Y eso es lo que y está pasando, digamos, en el pueblo de Dios antes de irnos en el rapto. Dios va a derramar su poder como nunca antes, ¿ya? La dinámica, el poder dinámico va a estar operando en la iglesia. El poder vivificador va a estar operando en la iglesia.
El poder vivificador operó hace 2000 años atrás. ¿Se acuerdan ustedes cuando Felipe bautizó al eunuco en las aguas de Salim? ¿Cierto? Lo bautizó, y una vez que subieron del agua, dice que el Espíritu de Dios arrebató a Felipe. Y Felipe se encontró, creo que quizás voy a citar mal la cifra, pero se encontró como 80 y tantos kilómetros de distancia, porque Dios lo había arrebatado, y allí se encontró cerca de otras ciudades para seguir predicando el Evangelio. Eso mismo se volverá a repetir, pero seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y entonces nos iremos a la cena de las bodas del Cordero para disfrutar de esta cena matrimonial, ¿cierto? Por 3 años y medio en la gloria, mientras acá en la tierra ocurre la gran tribulación y es el reinado de la bestia, ¿cierto? Y las vírgenes insensatas tendrán que sellar sellar con sus vidas su testimonio, ¿cierto? Porque el anticristo las matará a las vírgenes fatuas. Y también, ¿cierto? Los 144.000 judíos allá en Israel, que tienen que estar en esta hora en Israel, ellos también serán purgados, porque tienen que ser, ¿cierto?, matados, como lo fueron, ¿cierto?, todos los judíos antes de ellos, en todo el holocausto judío y todo eso. Entonces, pero también la tierra será purificada por el fuego de estos volcanes, ¿cierto? No se alcanza a ver el volcán, pero fuego de estos volcanes, porque los volcanes empezarán a hacer erupción en cadena, la lava empezará a ser brotada de la tierra, y las naciones tirarán sus misiles. Espere usted que el primero de ellos tire un misil. Después de ese misil, digamos, de manera contraria, vienen otros. Entonces viene el día grande y ardiente como un horno. Viene lo que es también la gran tribulación, el reinado de la bestia, donde todos los moradores de la tierra lo adorarán, ¿ya? Y esta bestia, ¿cierto? Yo estaba hablando de un nacimiento. Él quiso ya impedir el nacimiento de esta mujer, porque Satanás escuchó lo que Dios dijo en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, la simiente, la serpiente, los descendientes de Caín, y la simiente suya. Y entonces, sucedió que allá en Génesis capítulo 6, estas simientes se juntaron nuevamente, y dice la Escritura, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, es decir, las hijas de Caín, la descendencia de Caín, eran hermosas. Dice la Biblia, tomaron mujeres, no tomaron esposas, tomaron mujeres. Y Dios le desagradó eso, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, más serán sus días, ¿cierto? 120 años, cortó el ciclo de vida, porque hasta ese momento vivían 600, 700, 800, 900 años algunos, pero Dios acortó el ciclo de vida, a 120 años. ¿Por qué? El pecado lo acortó. Y ahora el tiempo de sobrevida, ¿cierto? Serán quizás 70 años, los más fuertes quizás 80, pero se ha cortado el ciclo de vida por causa del pecado. Tenemos ciencia y más ciencia, pero a la vez tenemos más y más pecado, y tenemos más enfermedades, etc. ¿Ve? Pero gloria sea dada al nombre del Señor. Entonces, el dragón está buscando este nacimiento, lo buscó, en los días de Moisés. Y Faraón mandó matar a todos los niños, ¿cierto? Porque no quería que naciera ese hijo, que le pisaría la cabeza. ¿Ve usted? Entonces pasaron 2000 años después, y vino nuestro bendito Señor Jesucristo, el Hijo prometido, Cristo Jesús, nació de una virgen. Y entonces, pero antes de eso, fíjese lo que hizo el dragón, empezó a hacer un censo. ¿Y qué es lo que pasó? Porque estaba buscando a ese hijo que iba a nacer para matarlo antes que naciera. Y usted sabe toda la historia bendita del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cómo vino a través de la Virgen, cómo nació, ¿cierto?, allá en Belén, Efrata, pequeña, para ser contada entre las familias o las aldeas de Judá. En el lugar menos pensado, allí nació el Señor, en un establo. Entonces, y Satán estaba buscando a ese niño para matarlo. Y vinieron los Reyes Magos casi después de 2 años, ¿cierto? Y dieron su mensaje. ¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?
porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y todo, dice la Biblia, que todo Jerusalén se conmovió porque ninguno sabía nada de eso. Pero el rey mandó, ¿cierto? Herodes mandó a preguntar a los sabios y uno de ellos dijo, acá, oh rey, dice, acá está escrito, ¿cierto? En Miqueas, capítulo 5, verso 2 creo que es, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para ser contada entre las familias de Judá, de ti saldrá el legislador, que sus salidas son desde el principio. Y entonces en la pequeña Belén de Judea, ¿cierto? Nació el hijo de prometidos, 4000 años de profecía, nació el hijo prometido, ¿ya? Y entonces Dios les advirtió a los magos, a los sabios, a los astrónomos, cuando entraron a Jerusalén, ya todos conocemos la historia, estos astrónomos dando su mensaje, nadie sabía, pero allí entonces se supo que era en Belén, y ellos entonces, Herodes le dijo a ellos, vayan ustedes antes y regresen y háganmelo saber, denme un reporter para que yo también vaya a adorarle. Y entonces cuando los reyes salieron de Jerusalén, la estrella se les volvió a aparecer a ellos, la estrella, y ellos se regocijaron en gran manera, y la estrella los guió exactamente donde estaba el Mesías. Pero acuérdense que también hemos hablado que 2 años antes, ¿cierto? Sobre las colinas de Judea, habían humildes pastores analfabetos, y a estos pastores les fue revelado el más grande de los mensajes. 4000 años de profecía estaba siendo cumplida, se estaba desarrollando ahí sobre los montes, sobre las colinas de Judea. Entonces apareció una multitud de las huestes celestiales, entonces cantando un villancico de Navidad. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y el ángel un ángel del Señor, dice la Biblia, un ángel del Señor se apareció también. Y les dijo a los pastores, les reveló el mensaje y les dijo a los pastores, vayan a la ciudad de David porque ha nacido el Cristo. Y los pastores corrieron, ¿cierto? Y entonces, llegaron al lugar, llegaron al establo y vieron al niño en los brazos de María y ahí a José, y les contaron todas las cosas que habían visto y oído, y todos los que estaban allí se maravillaron de lo que decían los pastores. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál era el mensaje de los pastores durante 2 años? El Mesías está sobre la tierra. El más grande de los mensajes. El Mesías está sobre la tierra ahora mismo. Y pasaron 2 años y nadie creyó el mensaje, los pastores. Y ahí fue cuando llegaron, ¿cierto?, los sabios de Oriente y entraron a Jerusalén, y sucedió todo lo que recién hemos contado, ya de que nadie sabía nada, pero allí un sabio de la corte leyó la escritura de Micaías 5:2, ¿ya? Y supieron que el Mesías, ¿cierto?, nacería o había ya nacido en Belén, la pequeña Belén. Entonces, y ahí entonces dijimos que partieron los magos ya y llegaron a la ciudad de Belén, pero ya era un niño. El niño ya había nacido, bendito sea el Señor, y tendría como 2 años. Entonces fueron advertidos en sueño de que no regresaran a Jerusalén porque Herodes quería matar al niño. Ve, el dragón quería matar al niño. Este sistema anticristo quería matar al niño. Entonces le advirtieron por sueños a los sabios, a estos hombres sabios, ¿ya? Y acuérdense que la escritura en Daniel 12 que dice que los sabios entenderán y brillarán como las estrellas perpetua eternidad, y ellos saltarán muros. Ya harán proeza de fe los sabios que conocen a su Dios en el tiempo del fin. Entonces estos sabios no regresaron a Jerusalén, sino que se fueron a su nación, a su país. ¿Ve? Y entonces cuando el dragón Herodes, que representa eso, ¿cierto?, se vio burlado, ¿cierto?, mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños menores de ¿cuánto? De 2 años, porque el niño ya ellos calcularon que debería de tener aproximadamente 2 años, y por eso que mandaron a matar a todos los niños menores de 2 años, y se cumplió la escritura que dice, Raquel llora por sus hijos, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en estas colinas siento la presencia del Señor, hermano, y entonces, y la luz del sol, fíjese, ya se está poniendo
sobre este montecito. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y eso es lo que está sucediendo. El dragón quiere impedir el nacimiento de este hijo varón, pero el hijo ya ha nacido, aleluya. El hijo está naciendo, el hijo ha nacido, y eso es el mensaje de los pastores. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, viene un 2024 difícil, pero para el que cree todas las cosas son posibles. Espere usted la investidura de Dios. Dios prometió derramar su Espíritu Santo. Dios prometió vestirlo a usted de toda la vestidura de Dios. Y usted tiene que hacer eso, vestirse de toda la vestidura de Dios. Póngase el yelmo de salvación, póngase la cota de justicia, ponga en su brazo el escudo de la fe y en su mano la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hable la palabra de Dios con confianza, decrete usted, porque la palabra está en la iglesia. Acuérdense que Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen. La esposa llega a ser la palabra, uno con él. La palabra está en su boca. Ya así como estuvo en el profeta Moisés, así como estuvo en Elías, ¿ve? Ellos fueron los tipos, y así como estuvo en Malaquías 4:5, pero ahora la palabra está en su iglesia, está en la novia, y el profeta, el Espíritu Santo lo dijo al respecto, ¿ve? Dijo, el secreto de esta cosa es esta: la palabra está en la novia y ella tiene la mente de Cristo, porque ella sabe lo que Dios quiere que se haga con su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es, la palabra está en su iglesia. Ella llega a ser la palabra de Dios encarnada. Y de su boca sale la espada aguda de dos filos, aleluya. Y sus ojos, acuérdense, serán como llama de fuego, porque en ella está la gloria del Hijo del Hombre, que está en medio de los 7 candeleros de oro. En ella está vestida de la justicia de Dios, ¿ya? En ella se manifiesta la gloria del Hijo del Hombre. Una escritura más para terminar, ¿ya? Levántate, Isaías 60, 1 al 3, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque he aquí que densas tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, pero sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y dice que las naciones andarán a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Ese es el mensaje, el tiempo, el fin. El séptimo sello es la venida del Señor. Y bajo el séptimo sello tronaron 7 truenos, uno tras otro, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 virtudes, la naturaleza divina siendo desplegada en tu alma, ¿verdad que sí? Siendo la imagen de Dios, de la palabra, del hombre original siendo formado en ti. Y el profeta dijo que lo próximo era la tercera etapa, ¿ya? La dinámica de Dios siendo expresada, desplegada. Entonces, y dijo que todo esto vendría como un nacimiento. Si usted lo lee en el séptimo sello, el Espíritu de Dios a través del profeta dijo que esta venida secreta del Señor es el nacimiento, viene como un nacimiento y será muy humilde, porque acuérdese que hace 2000 años atrás nació en los montes de Judea, allí en la pequeña Belén, Efrata, pequeña para ser contada entre las familias de Judá. Allí nació, y es lo mismo hoy día. El diablo no sabe, pero la palabra está naciendo, el Hijo está naciendo. Bendito sea el nombre del Señor, y la historia se repite porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Amados hermanos, que nuestro bendito Señor Jesucristo les bendiga, que tengan una hermosa velada considerando estas cosas para recibir de esta forma el año nuevo con gozo, con alegría, porque la Escritura dice alegrémonos, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y prepárense, hermanos, para la batalla en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.